Libro Dios quiere que esté sano por Andrew Wommack. El mundo espiritual. El caso de la mujer con el flujo de sangre es una ejemplificación vívida de varias leyes que tienen que ver con la sanidad. Esta no es una lista completa, pero es un buen comienzo. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5, 25 al 34. Este pasaje nos muestra que el reino de Dios está sujeto a leyes. Cuando esta mujer vino y tocó el borde del manto de Jesús, él sintió que la virtud, el poder, salió de él. Por lo tanto, él preguntó: ¿Quién tocó mis vestidos? Inmediatamente sus discípulos empezaron a decir: ¿Ves que la multitud te aprieta para tocarte? En otras palabras, esa multitud no se estaba topando casualmente con Jesús. Ellos estaban tratando de tocarlo porque reconocían el poder y la virtud que estaban en él. Por lo tanto, mucha gente estaba tocándolo. Así que los discípulos preguntaron: ¿Por qué preguntas quién te tocó? Todo el mundo te está tocando. Pero Jesucristo pudo discernir algo diferente. Algunas personas piensan que hacer la pregunta ¿quién me tocó? En realidad era una treta de parte de Dios. Estas personas suponen que como Jesucristo era Dios ciertamente, Él sabía todas las cosas, inclusive quién lo había tocado. Ellos argumentan que Él estaba diciendo esto para hacer que la mujer voluntariamente se presentara ante Él. Eso no es verdad. Mucha gente no comprende la verdad de que Jesucristo era totalmente Dios y totalmente hombre. Él era 100% Dios en su espíritu, pero su cuerpo físico era humano, inmaculadamente humano, pero no obstante humano. Nuestro Señor tomó sobre sí mismo un cuerpo humano, y Lucas 2:52 revela que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesucristo tuvo que crecer y aprender cosas. En su espíritu, como Dios que era, él sabía todas las cosas. Pero como él estaba viviendo en un cuerpo físico, su cuerpo físico tuvo que aprender cosas. Él no salió del vientre hablando hebreo, ni comprendiendo las matemáticas, ni practicando la carpintería. Jesús tuvo que aprender a comer, a caminar, así como lo hacen los niños. Él no tenía pecado, pero era humano y tuvo que crecer. El ámbito físico de Jesucristo tenía limitaciones. Su cuerpo físico solamente podía estar en un lugar a la vez y también se cansaba. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40:28. Como Jesucristo a veces se cansaba, ¿eso significa que no era Dios? No. Él era Dios en su espíritu, pero su cuerpo físico tenía limitaciones. Por lo tanto, cuando Jesucristo preguntó ¿quién me tocó? En su ser físico, él no sabía quién lo había tocado. Mucha gente cree que Dios, en uso de su soberanía, inspecciona superficialmente las cosas. Cuando alguien sana, es porque le presentaron su petición a Dios y él la aprobó. Se imaginan a Dios en el cielo sentado detrás de un escritorio con montones de papeles que contienen las oraciones. Cuando le toca el turno a la petición de alguien, Dios pone el sello que dice aprobada o rechazada. Así que si alguien sana es porque Dios tuvo misericordia de esa persona y la sanó. Si no sana es porque Él decidió no sanarla por alguna razón. Esa actitud se expresa vez tras vez cuando la gente dice, porque Dios no sanó a fulano, yo oré por él pudo haberlo hecho.
Estas personas piensan que depende de Dios que Él apruebe o rechace nuestra sanidad. La verdad es que a través de las llagas en la espalda de Jesucristo, Dios ya suministró toda nuestra sanidad, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis en tiempo pasado sanados. Primera de Pedro 2:24. A través de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, Dios ya pagó por la sanidad de cada persona. Él ya puso el sello que dice aprobada. Ahora no depende de Dios, sino que hay leyes a través de las cuales nuestra fe debe operar. La sanidad que Él ya suministró para nosotros fluirá cuando aprendamos estas leyes y empecemos a ponerlas en práctica. El mundo espiritual opera con leyes espirituales, así como el mundo natural opera con leyes naturales. La electricidad es generada por la compañía de electricidad. Es enviada al lugar donde trabajas y a donde vives a través de cables eléctricos. Sin embargo, si quieres que tus luces estén prendidas, tú no llamas a la compañía eléctrica y les dices, por favor, ¿podrían prender mis luces? Andrew Womack va a venir en la noche y vamos a tener una reunión aquí. En realidad no importa cuál es tu necesidad o tu deseo, porque la compañía de luz ya hizo su parte. Ellos ya te suministraron la energía eléctrica y ahora está a tu disposición. La compañía de luz no va a mandar a alguien para prender el interruptor que está en la pared de tu casa para que se encienda la luz. Ese no es su trabajo. Ellos generan el poder y te lo suministran. Ellos dan mantenimiento y servicio para que la energía esté a tu disposición, pero tú eres el que tiene que prender la luz. Sucede lo mismo en el mundo espiritual. Dios ya ha suministrado el poder sanador para todo el mundo. Jesucristo ya te sanó. Por sus llagas fuiste sanado. Primera de Pedro 2:24. Si tú estás orando y esperando a que Dios haga algo, entonces estás violando las leyes que gobiernan la fe. Tú no estás cooperando con el reino de Dios. Dios ya ha suministrado sanidad. Si tú eres un cristiano vuelto a nacer, la misma virtud que resucitó a Jesús de entre los muertos ya reside en tu interior. Tu problema no es que Dios tenga que generar el poder y ponerlo a tu disposición en tu espíritu vuelto a nacer. El problema es que tú no has aprendido a activarlo y a liberarlo para que se manifieste. Tú todavía no has aprendido cómo aprender el interruptor para activarlo. Tú no estás cooperando con Dios porque tú no estás poniendo la parte que te toca, la fe. Igualmente, tú podrías sentarte donde estás y llamar a la compañía de luz y esperar todo el día para que ellos manden a alguien que prenda el interruptor. Sin embargo, ellos no lo van a hacer. Entonces tú podrías decir, pues bien, la electricidad no funciona. No funciona muy bien. Lo que pasa es que tú no sabes cómo manejarla. Tú no sabes cómo prenderla. La sanidad funciona. Jesucristo ya ha sanado a todas las personas. Él ya ha liberado el poder sanador. Si tú no estás sano, no es que Jesús no lo ha dado. Eres tú el que no lo ha tomado. Tú no sabes cómo prender el poder de Dios. La mujer con el flujo de sangre obtuvo acceso al poder de Dios. Ella tocó el borde del manto de Jesús y la virtud fluyó, sin que el Señor la viera ni la evaluara para decirle si ella era lo suficientemente honesta o no, si era lo suficientemente santa o no, o cualquier otro criterio que la religión dice que Dios emplea. Él no hizo nada por el estilo. Así como fluye la electricidad, el poder fluyó.